Continuamos, tenemos con nosotros, si acabáis ahora mismo de sintonizarnos, tenemos con nosotros a la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, y estábamos hablando de la responsabilidad de los políticos, una responsabilidad que les puede llevar incluso a dar con los huesos en la cárcel. Dice Luis que a lo mejor es algo exagerado, o que tienes que hacerla, liarla muy gorda, ¿eh? Maripaz, tú como alcaldesa, como política, Hombre, yo voy a decir una cosa, y hablando un poco a colación de lo que estábamos, de la trama de los ERES y de Chávez y de Griñán y de todo su gobierno, que al final entre una cosa y otra estamos conociendo todos los días a través de las noticias de prensa, afortunadamente, ¿no?, y de todo el escándalo que se está destapando. En este caso solo conocemos el 20% de la información de la trama de los ERE, con lo cual nos queda mucho por saber y mucho camino que recorrer. Lo que sí es evidente es que los ciudadanos exigen una responsabilidad, y esa responsabilidad tendrá que ser de quien desde luego ha consentido y en este caso ha conocido desde el principio todo el desarrollo de esta trama. Y hablamos, y por conocimiento expreso, que tenían conocimiento tanto Chávez como Griñán, como evidentemente todas las personas que en este caso han estado y están implicadas y que iremos conociendo con el tiempo. Y tendrán que responder ante la justicia y tendrán que responder ante los ciudadanos. Evidentemente las responsabilidades de los políticos no pueden quedar al margen de la justicia. Aquí todos somos iguales y aquel que en este caso haya cometido una ilegalidad tendrá que responder, y desde luego tendremos que dejar a la justicia que haga su trabajo, no como algunos pretenden que las juezas se vayan de vacaciones durante el periodo electoral, ¿no? Algo inconcebible en el Estado de Derecho. Pero yo creo que iremos sabiendo, y que desde luego aquel político, y en este caso yo también tengo que abogar porque todos los políticos no somos iguales, sino aquel que sea un irresponsable y aquel que cometa un delito, pues que pague y que responda ante los ciudadanos y ante la justicia. Claro, y en eso ¿basta solo con la inhabilitación? ¿Es suficiente? No, para los ciudadanos, desde luego, yo entiendo los discursos moderados y perfectamente estructurados que tiene tanto don Luis como la alcaldesa, pero la realidad de los ciudadanos es que la justicia no es creíble, la justicia no defiende a todos los ciudadanos igual, y nos sentimos hay un sentimiento generalizado de orfandad, hay una especie de patente de corso, de ciertos generalizado, por lo menos en lo que referimos a esta gestión en la Junta de Andalucía y en algunos casos también particulares a nivel nacional. Y por tanto sí es verdad que eso da desesperanza, e indigna y da rabia, porque porque hay gente que está perdiendo sus casas, hay gente que tiene que asistir a los comedores sociales para comer, hay gente que no puede afrontar. Ahora estamos viviendo una sequía importante. Hay agricultores que tienen prácticamente en riesgo de embargo a sus explotaciones agrícolas. O sea, todo esto está creando una situación de mucho malestar. Es decir, parece que hay dos varas de medir. Uno de los grandes problemas en las encuestas nacionales que se hacen sobre la fe y la justicia es que no hay tal justicia. Es decir, que yo no dudo, porque no me puedo poner, porque no desconozco, lógicamente, ante un jurista de tu nivel, pero sí que es verdad que esos mecanismos parece que están hechos no llegan a ciertas entidades o a ciertos ciudadanos. No sé si es que los mecanismos que ellos tienen, las garantías que tienen o la construcción financiera con que se ha hecho, porque esto no es el que yo cojo el delito de cojo algo y me lo llevo, sino que hay un entramado, hay un sistema, hay una forma de trabajar, de gestionar al margen de la normativa, incluso al margen de la ley, y sin embargo, pues bueno, al final todo esto desaparece. Decía con buen criterio Agustín, decía, hombre, bueno, y este dinero, pues no, esto ya desaparece, no, hombre, no puede desaparecer. No puede desaparecer porque es el dinero de nuestro futuro, es el dinero de nuestros hijos, es el dinero de nuestros servicios, lo que nos garantiza el que no nos sintamos desamparados cuando tenemos un problema, cuando tenemos un riesgo. Y ese es el sentimiento que hay de desesperanza. Vais a permitirme que tenemos otra llamada. Vamos a escucharla y después vamos a hablar del déficit aquí en Andalucía, que pone en peligro a las empresas. Así lo ha titulado Almudena, y vamos a ver ese reportaje, pero inmediatamente después de escuchar esta llamada. Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio. Fui a la Junta de Andalucía para solicitar esto de la ley de la dependencia para mi suegro, que los dos están con cáncer, en estadio 4 y 5. Pues bien, la funcionaria me dice que no estaban cogiendo las solicitudes, pero que claro, dado a la gravedad de nuestro caso, y como favor me admiten la solicitud, pero claro,
para que me viniera la hipotética ayuda en el 2014, ¿vale? Entonces creo que esto de la ley de la dependencia es un engaño de esta gente, de los socialistas. Venga, buenas noches. Ahí denunciando un caso que es duro, es grave, sobre todo por la situación que atraviesa a sus suegros. ¿Y cuántos andaluces están en esa situación, ¿no? Y cuántos españoles en general? Bueno, la verdad es que el tema de la ley de dependencia y de los recortes sociales que se vienen haciendo durante estos años a través del gobierno andaluz son numerosos. Lo que pasa es que el engaño hacia los ciudadanos y esa venta de somos los más progresistas y los que más invertimos en políticas sociales no es cierto. Y ahora lo podemos comprobar con llamadas como estas, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo decir que a nosotros, con respecto a la concertación que tenemos con la Junta de Andalucía de los servicios sociales, en general los convenios cada año se van reduciendo. Con respecto al año anterior, nosotros tenemos se dejan de invertir, por ejemplo, en inmigración, en políticas sociales, en ley de dependencia y en todas y en cada una de aquellos programas de asistencia y que vamos desarrollando los municipios, que al final los municipios tenemos que asumir porque tenemos que seguir prestando esos servicios a los ciudadanos y sobre todo a los ciudadanos que peor lo están pasando, y que al final la Junta no va recortando día a día. Lo que pasa es que esto no se dice, ¿no? Esto es el día a día de la administración municipal, lo que la Junta de Andalucía deja de hacer en servicios sociales y que tenemos que asumir la administración municipal como administración más cercana al ciudadano. Y este es un caso de los que yo desgraciadamente vivo día a día, ¿no? Personas que son grandes dependientes, personas que necesitan ayuda y que durante este año pues no se han puesto en marcha, y los recortes sociales los estamos viviendo. Pero es un poco el lavar la cara y el decir somos los que más apostamos cuando se están desde luego recortando desde hace bastante tiempo. ¿Qué pueden hacer personas con este problema, Maripaz? Pues yo creo que el caso de la denuncia es especial, ¿no? Porque hasta ahora no había muchos ciudadanos que denunciaran este tipo de cosas, porque siempre se veía un poco la presión de al final me darán la ayuda o no me la darán, un poco por no exponerlo públicamente. Y ahora estamos conociendo todos estos casos que están a la espera de una ley que se anunció a bombo y platillo y que no se está desarrollando como estrictamente se propuso en su día y se aprobó, ¿no? Y yo creo que no podemos hacer más que todo aquello que vaya destinado a las políticas sociales, no se puede recortar ni un solo euro. Y debemos de decirlo así, debemos decirlo, mire usted, ni en educación, ni en sanidad, ni en servicios sociales podemos tocar un solo euro de lo que va destinado. ¿Por qué? Porque es fundamental en estos momentos, y en los momentos que vivimos los ciudadanos tienen que verse respaldados, y en políticas sociales tenemos que hacer un gran esfuerzo, y ese yo creo que es un compromiso que estamos poniendo sobre la mesa allí donde gobernamos, ¿no? El Partido Popular miren ustedes, los servicios sociales se hacen siempre los mayores esfuerzos y se pueden recortar de muchas cosas, de muchos gastos superfluos, de muchas políticas que son innecesarias en estos momentos, pero desde luego no podemos dejar en este caso hemos escuchado a personas con enfermedades ya situación, ¿no? Pero además una ley, si no me equivoco, alcaldesa, que nació sin dotación presupuestaria, que fue, conforme avanzaba el tiempo, sobre la marcha, de forma prácticamente casi improvisada, fueron por detrás siempre totalmente de la ley. Pero además ha dicho una cosa importante la alcaldesa, que yo creo que es denominador común de todos los ayuntamientos de España, pero en este caso nos ocupa Andalucía, y es que estáis asumiendo competencias que no son de los ayuntamientos, de materia social, en materia de vivienda, en materia de trabajo. El tema escolar es sangrante, por ejemplo, el tema de los colegios, que por aquella ley famosa de hace ya casi 40 años, un colegio se sobreentiende que siendo público depende del ayuntamiento, y no es cierto. El ayuntamiento corre con esos gastos, le quita un... El mantenimiento. El mantenimiento, exactamente. Un muerto, si me permites la palabra, a la propia Junta de Andalucía, y nadie te dice ni gracias. Probablemente la alcaldesa no conozca ni al profesor del colegio. Bueno, solo conozco... Quiero decirte, pero que no sabes, tienes que limpiarlo, mantenerlo, pintarlo. Lo cierto es que el mantenimiento corre a cargo de los ayuntamientos, pero no las inversiones. Claro. Pero también es verdad que hace años que se dejaron invertir en los colegios.
Es decir, más recorte que ese imposible. Desde, no sé, el otro día quizás tuvimos un debate, y esto es por poner un ejemplo, ¿no?, en el tema de la energía eléctrica y la necesidad de ir ahorrando, el ahorro energético, porque los ayuntamientos estamos asfixiados con las cuentas y con las facturas de electricidad, ¿no? Pues los colegios, evidentemente, que lo mantenemos todos los ciudadanos, en este caso hablo de Ronda, todos los rondeños, pues la inversión es necesaria para el ahorro energético, para cambiar todo aquello que está ya anticuado y que nos produce un gasto energético demasiado grande, y que podríamos hacerlo, pero no es una inversión que tengan que hacer los ayuntamientos, es una inversión que tiene que hacer la Junta de Andalucía para mejorar, para consumir menos, en este caso, y para derrochar menos, y el ahorro energético, todo, efectivamente, racionalizar el consumo, y todos iríamos mucho mejor. Pero no es una inversión que tenga que hacer. No es una inversión que los ayuntamientos, pero al final lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque repercute positivamente porque en es el dinero ahorro. que estáis perdiendo. Menor inversión, mayor mantenimiento, porque se deteriora, eso está clarísimo. Pero a costa del ayuntamiento. Y eso es pero a costa del ayuntamiento. No, claro, la inversión no la realiza la Junta, luego obliga al ayuntamiento a tener un mayor mantenimiento, que al final te obliga a hacer la inversión. No, yo, por ejemplo, otra cuestión, por ejemplo, este año en zonas de transformación social, que nosotros siempre hemos hecho escuelas de verano y hemos dado participación a muchos niños y niñas. Este año, por ejemplo, en Ronda no hemos recibido subvención con zonas de transformación social y no hemos podido ofertar esos servicios. ¿Por qué? Porque las circunstancias económicas nos impiden poder ofertarlo. No podíais adelantar el dinero, vamos. En otras circunstancias tendríamos que asumirlo, y en otros casos, en otros programas fundamentales para la ciudad, lo hemos llevado a cabo. Pero ha significado un esfuerzo importante de inversión municipal que desde luego no ha sido correspondida por la Junta de Andalucía. Y esos son los recortes que estamos sufriendo, desgraciadamente, por el gobierno andaluz. De eso hablamos ahora. A mí me parece muy bien el debate que estamos haciendo, pero yo estoy seguro que ese espectador lo que quiere es una respuesta clara y eficaz y rápida para qué hacer para atender a sus padres que están en una situación tan delicada, sufriendo. Yo creo que la Administración tendría que tener, y hablando de mecanismos de respuesta inmediata para casos de urgencia como estas personas. Es una víctima más, Alberto. Sí, pero no podemos enredarnos en quién tiene o cómo no tiene. Lo que tienen que tener los responsables públicos, y yo no hablo evidentemente de los ayuntamientos, posiblemente es una reforma de la ley de financiación municipal, que posiblemente se tenga que hacer, pero además tiene que haber un mecanismo de acción inmediata para casos que tengan este tipo de emergencias, porque esto no me parece que sea de recibo ni digno tampoco. Vámonos a lo que os hablaba antes del déficit en Andalucía. Almudena, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Agustín. Buenas noches a todos. El lunes conocíamos que la Junta de Andalucía mantiene una desviación de déficit que se sitúa en el 3,22% cuando lo pactado es el 1,3%. La consejera Carmen Martínez Aguayo apunta a que se mantiene este déficit por la falta de ingreso del Ejecutivo Central. Además, Cristóbal Montoro apunta que esta desviación puede poner en peligro las empresas andaluzas. El balance contable de la Administración en 2011 sitúa el déficit público de Andalucía en el 3,22%, cuando lo pactado era llegar al 1,3%. Lejos de dar por buenas estas cifras, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, achacaba la diferencia de gastos e ingresos a los impagos por parte del Estado. El ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado que Andalucía con este déficit ha quedado en posición de incumplimiento con una desviación importante que pone en riesgo a las empresas. Montoro ha afirmado que hay que racionar con planes de estabilidad y que desde el Gobierno se moverá el pago a los proveedores que están pendientes de los presupuestos de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos. Y es que la comunidad cerró el ejercicio 2011 con un déficit del 3,22% del Producto Interior Bruto, casi medio punto más que la media de las comunidades autónomas, que fue del 2,94%. El déficit de Andalucía en el pasado año también superó una décima al del año 2010, que lo situó en el 3,12% del Producto Interior Bruto. A ver, Guillermo, explícanos esto. Es curioso, muy rápidamente, es curioso que diga ahora la consejera de Economía y Hacienda y diga el presidente de la Junta que el déficit se ha desviado hasta el 3, algo por ciento, cuando todos tenemos memoria, y no precisamente histórica, pero reciente, de que cuando se aprobaron los presupuestos de la Junta de Andalucía, se aumentaron en un 1,2%, justo lo que estaban vendiendo como desviación del presupuesto del año. Es justo eso. Maripaz.
No, puedo coincidir contigo, efectivamente. Yo creo que todo lo que se está haciendo en estos momentos es desviar la atención, muy bien dicho, sobre lo que en un momento callaron y no explicaron a los andaluces y no nos explicaron, y que ahora, pues, desgraciadamente vamos a sufrir las consecuencias todos de esta... El ministro Montoro hizo estas declaraciones ayer. Estamos ante una desviación de déficit muy importante y eso lo que lleva a su vez es también a un aplazamiento en el pago de proveedores que está poniendo en riesgo la continuidad de muchas empresas. Bueno, pues el riesgo. Justamente de ese tema, además, Luis y yo hemos hablado al principio del programa y sería importante que... Bueno, hemos hablado que efectivamente eso pone en riesgo las empresas porque a ver cómo cobran, ¿no? Dentro de lo que he manifestado antes de las medidas que se están tomando, el Gobierno ha publicado un Real Decreto Ley en el que trata de poner coto un poco a la situación de la administración pública en general con sus proveedores, fundamentalmente contratistas. Entonces se establece un mecanismo en el que lo que se trata es de recoger toda la información de los acreedores que tienen las diferentes entidades públicas, de tal manera que todas estas entidades vienen obligadas, creo que tienen de plazo hasta el 15 del mes que viene, de hacer una relación de todas las empresas a las que se le debe dinero, y establece el Real Decreto una serie de requisitos en cuanto a la antigüedad, pues que se hayan suscrito los contratos de acuerdo a la Ley de Contratos del Estado, a que exista una cierta antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces lo que se trata es esa lista, elevarla al Ministerio, dándole también audiencia a los diferentes acreedores para ver cuál es la situación real que cada municipio tiene. Se prevén una serie de mecanismos porque el acreedor puede de forma voluntaria establecer una quita de la cantidad que se debe para cobrarlo antes, etcétera. Y entonces lo que se está pretendiendo es que los bancos presten esas cantidades contenidas en esas listas para con carácter inmediato hacer frente a toda esa deuda que existe, porque se entiende que eso va a revitalizar la economía y sobre todo va a evitar la situación de preconcurso o concurso en la que se encuentra la mayoría de estas empresas. De todas formas, quedan muchos remates todavía por hilar, porque las condiciones en las que se van a desarrollar los préstamos depende de un posterior acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Y bueno, hoy en la prensa salía ya que los bancos estaban pidiendo un 8% de interés para esos préstamos, cuando Montoro, el ministro, pues lo que decía es que si los bancos están recibiendo el 1% del Banco Central Europeo, parece excesivo cobrar una sobreprima de un señores banqueros, ¿no les parece de un excesivo? 7%, ¿no? Vamos a escuchar, si te parece, las declaraciones de la consejera Aguayo y ahora continúas, Luis. Una cifra a la que vamos a alegar porque no computa para Andalucía una cantidad muy importante, que son 1.504 millones de euros, que nos corresponden, según informe además de la Intervención General del Estado, por las inversiones que el Estado no ha hecho en Andalucía en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto. Vuelvo a decir lo mismo, me resulta realmente curioso, muy curioso, escuchar decir a la consejera lo que está diciendo. O sea, estamos a 29 de febrero, mañana es 1 de marzo. El mes de diciembre hace nada más que un par de meses que ha terminado. ¿Cómo puede decir esto ahora? O sea, ¿esto por qué no lo dijo en su momento? Mire usted, la desviación presupuestaria de la Junta de Andalucía va a ser del 1,2%. Repito, que es lo mismo que incrementaron el presupuesto para este año. ¿Por qué no dice la consejera que cerraron el ejercicio? O sea, este presupuesto tiene 13 meses en vez de 12, y que en la Junta ya no hay dinero para pagar nada. No se paga nada, absolutamente, ni la luz. No se paga nada. Ahora dice que le achaca al Estado central el que hayan arrastrado y hayan llegado hasta el 3 y pico % de déficit. O lo que decía la alcaldesa, o esto es una cortina de humo para que miremos hacia el otro lado, o, con perdón de la palabra, están haciendo lo que han hecho durante 30 años, cachondearse de nosotros.
No, yo creo que es un poco la culpa la tiene todo el mundo menos nosotros que llevamos 30 años gobernando en Andalucía. Entonces, pues al final yo creo que estaban esperando el gobierno de Mariano Rajoy para decirle, tienen ustedes la culpa de que nosotros lo hayamos hecho tan sumamente mal durante estos 30 años. Lo que al final es cierto es que esta incapacidad para gestionar los recursos andaluces, pues al final va a recaer en todos los ciudadanos, y esa es la pena, ¿no? Y eso es el problema de la herencia que nos van a dejar para el futuro, ¿no? Y la herencia que nos dejan a todos los jóvenes andaluces que están desempleados, personas que son incapaces de asumir la realidad y sobre todo de decirla realmente a los ciudadanos, porque la culpa no puede recaer en estos momentos sobre el gobierno, sino quien ha gobernado y gobierna durante 30 años esta comunidad, ¿no? Y sobre todo que dejen de mentir y que nos digan realmente toda la situación del déficit que han creado su mala gestión y que desde luego nos va a suponer un peso importante de cara al futuro, para un peso negativo, claro. Don Alberto, ¿se le ha pasado el cabreo? No, es que además que escucho, pues hombre, como ciudadano tengo que estar otra vez en esa, y pido perdón, pero casi continua indignación, ¿no? O sea, es decir, encima hay la poca ética, la poca generosidad, la poca exigencia, la poca nobleza de decir, oye, vamos a reconocer las cosas, vamos a decir, vamos a pedir, bueno, si no piden perdón, por lo menos decirle la verdad a los ciudadanos, que creo que al final somos los que tenemos el derecho y el deber de saber el por qué nos encontramos en esta situación y sobre todo con esta desfachatez, ¿no? Sabiendo que han estado manejando fondos, desviándolos a situaciones de enriquecimiento personal y amigos y recortando gastos y encima pasando la patata caliente. ¿Qué porcentaje de culpabilidad tiene la ciudadanía? Yo no creo que se trate de porcentaje de culpabilidad. Sí, se trata que debe de haber una exigencia y si hubiera un poquito de vergüenza. Si hubiera un poquito de vergüenza. Recuerdo que elegimos. Pero nosotros elegimos, vamos a ver, nosotros elegimos durante 4 años y hemos confiado, pero no por eso vamos a dar un talón sin fondo a alguien para que haga lo que le venga en gana. Estas personas deberían de dimitir en bloque, para mí, y sobre todo decir, oye, nos hemos equivocado o hemos tenido alguna explicación. Ahora, mantenerse en la soberbia, en la prepotencia, con la situación como está, pues como mínimo pasa lo que pasa, que haya personas que digan, bueno, ¿y esta gente cuándo va a ir a la cárcel? O sea, que yo creo que a veces si eres un poquito soberbio y ves que funciona, continúa siéndolo. Porque no hace falta mucha dosis de humildad. Pero además se ha utilizado mucho en Andalucía, y eso lo hemos comentado aquí alguna vez, la compra de voluntades. O sea, la Junta ha dedicado esfuerzos, el físico y monetario, exactamente, político. Ese voto cautivo que siempre ha existido en Andalucía. Y en base a eso se ha hecho lo que se ha hecho. Yo hablando un poco, y en este caso todo lo que estamos hablando es al final lo que los ciudadanos exigen es la regeneración democrática en Andalucía. Y la regeneración democrática tiene una cuestión. Lo primero es que decir la verdad, lo segundo tiene que ser decir la verdad y lo tercero decir la verdad. Y entonces estamos viendo cómo el gobierno andaluz ni siquiera es incapaz de decir la verdad a los ciudadanos. Porque reconocer la verdad significa que se pueden tomar las medidas necesarias para ir paliando todas estas situaciones de déficit y de crisis que se han creado. Pero si ni siquiera se reconoce esa realidad, pues ya mal vamos, ¿no? Con lo cual, al final, lo que estabas exigiendo y que bien demandabas tú era ante los ciudadanos, los políticos tenemos que decir la verdad. Y esa regeneración democrática hace mucha falta en Andalucía. Y en este caso, yo espero de verdad que a partir del 25 de marzo los andaluces nos sumemos todos al cambio tan necesario para Andalucía. Me va a perdonar la alcaldesa, pero yo exigiría un plus de esfuerzo por parte del Partido Popular que tú representas aquí tan dignamente, para explicar, porque a mí me llama mucho la atención que haya un 72% o casi un 80% de andaluces que quieren el cambio. Yo quiero que esos andaluces tengan razones y lleguéis y expliquéis todo. En vuestra labor actual de oposición se le expliquen bien en qué situación estamos, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Porque lo que no podemos seguir es en esta especie de incertidumbre. Y si algo realmente es malo para que una nación y una tierra tan rica como Andalucía, es que nos sigamos manteniendo en esta incertidumbre sobre nuestro futuro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la alcaldesa. Es decir, si tú estás enfermo, tú como mínimo tienes derecho a saber
cuál es tu enfermedad. Porque si no, no te cura. Lo que no puede venir el médico es diciéndote que tienes una hepatitis, o que tienes un cáncer de hígado, o que tienes un cáncer de pulmón. Si te vienen diciendo eso, tú nunca te vas a curar. Tú puedes tener la peor enfermedad, incluso puede ser una enfermedad terminal, pero por lo menos si sabes, aunque sea una enfermedad terminal, sabes que la tienes, te preparas para adoptar todas las medidas, incluso si no tienes remedio, para tener un final digno, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo aquí, es decir, nos están planteando una serie de hipotéticas enfermedades que lo único que hacen es que el enfermo termine muriéndose. Están hablándonos a lo mejor de que tenemos una simple jaqueca cuando la enfermedad es mucho más grave y estamos perdiendo un tiempo. Está claro que es muchísimo más grave, Agustín. Y estamos perdiendo un tiempo valioso para administrar el tratamiento adecuado, ¿no? Vamos a irnos a la segunda y última pausa del programa de hoy. Volvemos con el último bloque. Tenemos llamadas, tenemos un montón de cosas más. No os mováis, gracias.